Bueno, vamos a comenzar con esta clase. ¿Para qué voy a evaluar? Es nuestra pregunta que corresponde a esta sesión de clase y vamos a desarrollar. Cuando se hace esta pregunta, ¿para qué voy a evaluar? Generalmente se confunde con la pregunta ¿por qué voy a evaluar? La primera pregunta que hicimos, ¿por qué voy a evaluar? ¿No? Y más de uno me ha dicho, pero es igual, ¿para qué voy a evaluar? ¿Por qué voy a evaluar? Sin embargo, tiene su precisión y su diferencia. El por qué voy a evaluar tiene que ver fundamentalmente con enfoques, tiene que ver con concepciones de la evaluación, tiene que ver con ideas, con ideologías, con posturas, con posiciones de evaluación, con principios. O sea, ¿por qué voy a evaluar? ¿Para qué voy a evaluar? Tiene que ver más con cuestiones funcionales, con cuestiones operacionales de la evaluación. ¿Para qué voy a evaluar? O sea, ¿qué funciones tiene la evaluación? Eso es, ¿qué funciones cumple la evaluación? Entonces esta pregunta tiene que ver con funciones, mientras el por qué voy a evaluar tiene que ver con enfoques. Vamos a ver, ¿para qué voy a evaluar? En primer lugar, hay una idea fundamental. Para evaluar hay que comprender. Esa es la idea clave, la premisa. Para evaluar hay que comprender. Schopenhauer decía de esta manera: si no comprendo, mejor no evalúo. Para evaluar tengo que comprender. Bien, la pedagogía adventista desarrolla más o menos esta idea del siguiente modo. La evaluación deja de entenderse como un fin del proceso enseñanza-aprendizaje para transformarse en una búsqueda de la comprensión del conocimiento y también en una oportunidad para adquirir nuevos entendimientos. ¿Bien? La evaluación deja de entenderse como un fin, sino es un medio. La evaluación es una búsqueda de comprensión, de comprender, y es también una oportunidad para adquirir nuevos entendimientos. ¿Qué vamos a comprender? No solamente conocimientos, comprender la vida, comprender las actitudes. La evaluación nos permite comprender eso, para eso está. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la función, el rol que cumple la evaluación en la vida del maestro, en la vida pedagógica, del docente, para comprender su conocimiento, hasta dónde conoce, cómo va marchando, cómo va avanzando en su conocimiento, para comprender cómo va avanzando en la transformación de su estilo de vida, cómo va avanzando en el cambio de su carácter, de su conducta, de su comportamiento. ¿Se dan cuenta? Y también, al mismo tiempo, aquí Schopenhauer se queda solamente en evaluación para comprender. Pero la pedagogía adventista dice más todavía. Además de comprender, ¿no? Hay que también abrir una oportunidad. La evaluación es una puerta, es una oportunidad para adquirir nuevos desarrollos, nuevos estilos de vida, nuevos cambios, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes para una reforma dentro de la vida del estudiante. Bien, evaluación entonces tiene ese rol para comprender y también para dar oportunidad. La educación, página 233 y 234, dice Elena G. de Huay lo siguiente: todo maestro debería cuidar que su trabajo tenga resultados definidos. Hablando de la evaluación, todo maestro debería cuidar que su trabajo tenga resultados definidos. Antes de intentar enseñar una materia, el maestro debería tener en mente un plan bien definido y saber qué se propone hacer, a dónde quiere llegar. ¿Se dan cuenta? Y eso tiene que ver con evaluación.
¿Para qué evalúo? Para eso. No debería, dice el maestro, descansar satisfecho después de la presentación de un tema hasta que el alumno comprenda el principio que encierra ese tema, hasta que el alumno descubra su verdad y pueda expresar claramente lo que ha aprendido. No debería descansar tranquilo el maestro después de la presentación de un tema, de una conferencia, ¿no? Hasta que el alumno haya comprendido el principio de ese tema, hasta que haya descubierto su verdad y hasta que pueda expresar lo que ha aprendido. Para eso entonces es la evaluación. ¿Para qué voy a evaluar? Para eso. Para que como maestro yo pueda comprender, no pueda estar tranquilo después de dar un tema hasta que el alumno comprenda el principio, hasta que el alumno descubra la verdad y pueda expresarlo con sus propias palabras. Para el estudiante entonces la evaluación es un medio, no es un fin, es un medio. ¿Es un medio para qué? Para conocer su progreso con relación a los objetivos propuestos para el aprendizaje. Para identificar sus dificultades con el objetivo de superarlas. Y 3, para percibir la amplitud de sus posibilidades. ¿Ya? Entonces, la evaluación es un medio para que el alumno vaya conociendo su progreso en relación con los aprendizajes que se le ha propuesto en un programa, en un sílabo, en una unidad de acción o en una clase, en una sesión de clase. En segundo lugar, también para identificar qué dificultades tenemos. ¿Qué dificultad tiene el maestro? ¿Qué dificultad tiene el alumno en la exposición de un determinado tema? Porque la evaluación le sirve para identificar esas dificultades y luego tomar algunas decisiones que lo lleven a superar dichas dificultades. Finalmente, para percibir la amplitud de sus posibilidades. ¿Qué posibilidades? La evaluación nos va a decir qué posibilidades tiene el estudiante, qué posibilidades de desarrollo, qué posibilidades de cambio, qué posibilidades de futuro. Y ahí viene precisamente la función del maestro, la función profética del maestro de la que hablábamos el primer día de clases, la función sacerdotal del maestro, ¿no? Especialmente la primera, la función profética del maestro, a dónde está lanzando, hacia qué futuro le lanza el maestro, es capaz de lanzar el maestro al estudiante. ¿Qué posibilidades tiene para lanzarlo a A o B o C futuro? La evaluación permite eso, para eso sirve la evaluación. También la evaluación es una oportunidad de crecimiento, ya hemos dicho, es una oportunidad de crecimiento, de maduración y de preparación para la vida. Pareciera, cuando decimos que la evaluación es una oportunidad de crecimiento, de maduración y de preparación para la vida, pareciera que estamos hablando de la educación en su totalidad, en su integralidad. Porque educación es eso también. Es una oportunidad para crecer, para madurar y prepararnos para la vida, preparar para esta vida y para la eternidad. Esa es la educación. Pero la evaluación, que es una parte de la educación, parte fundamental de la educación, ¿no? Es también una oportunidad de crecimiento. Es también una oportunidad de maduración y de preparación para la vida presente y futura. En este proceso, entonces, es necesario actuar con ética y con honestidad a fin de construir una base profesional académica sólida y respetada. Con ética y honestidad. Dos palabras claves que hacen falta que estén bien subrayadas en el proceso de la evaluación. Ética y honestidad, tanto de parte del alumno como de parte del maestro. Tiene que haber ética y honestidad. ¿Para qué?
con el propósito de construir una base profesional y académica sólida y respetada. Por mi ética y honestidad en el momento de la evaluación, seré yo realmente respetado. Es una oportunidad para revisar las estrategias utilizadas. Otro asunto, una oportunidad para revisar las estrategias utilizadas, sus hábitos de estudio que tiene el estudiante, el aprovechamiento del tiempo que hace, sus motivaciones, su comportamiento con la intención de alcanzar los objetivos de aprendizaje. Para eso es la evaluación. ¿Para qué evalúo entonces? Para revisar mis estrategias. De repente no estoy usando bien esas estrategias. No están dando los resultados que yo quiero que dé. Entonces tengo que revisar. Para revisar los hábitos de estudio, tanto del maestro al momento de preparar, como del alumno al momento de estudiar. ¿Se dan cuenta? Finalmente también tiene que hacernos ver con el tiempo, cómo estamos aprovechando el tiempo, la motivación y el comportamiento en el proceso de nuestra educación. La pregunta ¿para qué voy a evaluar? Entonces tiene que ver con las funciones propias de la evaluación. Y vamos nosotros aquí, el profesor Santos, colombiano, aporta con 5 funciones y vamos a desarrollarlas de manera pragmática, práctica, estas 5 funciones, tal vez uniendo, diciendo de otro modo, respondiendo a la pregunta ¿para qué voy a evaluar? En ese sentido, ¿para qué voy a evaluar? 1, para diagnosticar. Primero entonces para diagnosticar. Santos habla del diagnóstico y dice, por ejemplo, la evaluación permite saber, entre otras cosas, cuál es el estado cognitivo y actitudinal de los alumnos. Permite ajustar la acción a las características de los alumnos, a su situación peculiar. La página 97 de su libro Evaluación Formativa, el profesor dice eso. Entonces, la primera función, ¿para qué voy a evaluar? Es para diagnosticar. Yo necesito saber, como maestro, que necesito diagnosticar cuál es la condición, la situación de mis alumnos, y necesito saberlo no una sola vez a la entrada, sino durante en el proceso y también al final, para arribar a buenos resultados, para tener una buena educación, para ser un buen maestro evaluador. 2. ¿Para qué voy a evaluar? Para seleccionar. Me sirve para seleccionar. La evaluación permite seleccionar a los estudiantes, seleccionar a los maestros. La evaluación sirve para eso, seleccionar las preguntas, seleccionar los ítems, seleccionar los textos, los libros que vamos a utilizar, seleccionar y clasificar también, no solamente seleccionar, clasificar, realizar algunas clasificaciones según categorías. Por ejemplo, podemos clasificar a los mismos alumnos por orden de mérito. Podemos clasificar las carreras, carreras afines, etc. Podemos clasificar los puestos de trabajo. Es decir, siempre hay oportunidades para clasificar y también para seleccionar. Seleccionar. A esto entonces responde pues esta función de la evaluación. ¿Para qué evalúo? Para seleccionar. Primero entonces para diagnosticar, segundo para seleccionar y tercero para jerarquizar. Para establecer niveles, grados, niveles de posicionamiento, ya sea administrativo, en el manejo del poder, también en el rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces esta jerarquización es la capacidad nos dice que la evaluación confiere la capacidad, el poder al profesor.
¿no? La evaluación le confiere un poder al profesor. Es un poder legal, aunque no siempre es moral. Qué bueno sería que todos los profesores, ¿no? Tengamos la capacidad de evaluar con poder legal y moral. Sería excelente, porque estamos evaluando de manera completa. Hay muchos profesores que realmente tienen capacidad, ¿no? Legal y moral para evaluar, pero en otros casos no. Entonces, ¿por qué? Porque siempre, a veces, el profesor tiene poder legal para evaluar, pero no siempre tiene el poder moral para evaluar. Ojalá pudiéramos tener los dos poderes. Lo cierto es que la evaluación opera como un mecanismo de control. 5. También evaluamos. ¿Para qué voy a evaluar? Para comunicar. ¿De acuerdo? Para comunicar. Entonces tenemos para diagnosticar, para seleccionar, para jerarquizar, para comunicar. Cuarto punto, para comunicar. ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a ver. El maestro se relaciona con el estudiante a través del método, de la experiencia y de la evaluación, dice un pensamiento. Esta comunicación tiene repercusiones psicológicas para el alumno y el profesor, sin duda. ¿Qué comunicamos a través de la evaluación? ¿Cómo está el alumno? ¿Qué le comunicamos? Su situación, su nivel. ¿Qué le comunicamos al alumno? No solamente es comunicarle nota, esa nota va cargada de una serie de análisis realizados sobre el mismo alumno, para comunicar al profesor, al otro profesor, cómo está nuestra situación. Es decir, la evaluación se hace para comunicar. El autoconcepto del alumno puede verse afectado por los resultados de la evaluación, sobre todo por los efectos de la comparación. Ya dijimos que la comunicación tiene repercusiones psicológicas en el alumno. Por ejemplo, cuando al alumno le dice, bueno, sacó 18, 19 de nota, su capacidad psicológica es altísima, ¿no? Su estado psicológico es altísimo. Se siente positivo, feliz, alegre, ¿no? Pero si tiene una nota muy baja, hasta desaprobatoria, entonces las repercusiones psicológicas para el alumno serán un tanto negativas, y también para el profesor, negativas. Entonces uno está preocupado, tiene que andar triste. Hay algunas situaciones que se producen psicológicamente en la vida del alumno y del profesor. Por eso es que el autoconcepto del alumno puede verse afectado por los resultados de una evaluación. Este es un tema de tesis. Habría que investigar. Aquí tenemos una tesis, ¿no? Hay que investigar cómo, ¿no?, la evaluación está influyendo en el autoconcepto del estudiante. ¿Cómo afecta? Positivamente, negativamente, ¿cómo está afectando? ¿Cómo afecta la evaluación en el autoconcepto del alumno? La evaluación que actualmente se está haciendo. Lo que los profesores común y corrientemente hacen está afectando el autoconcepto, y van a encontrar muchas sorpresas, sobre todo por los efectos de la comparación. 5. Quinta función. Quinta idea. ¿Para qué voy a evaluar? Para formar. Es interesante acá. La palabra formación, estamos respetando tomar porque habla de formación el profesor Santos, pero nosotros a veces preferimos usar más, antes que formación, preferimos usar desarrollo, porque la educación es un proceso de desarrollo, no solo es un proceso de formación. Cuando hablamos de un proceso de formación estamos hablando casi de un modelo.
Entonces, evaluar es despertar la conciencia del valor propio fundado en la eficiencia del propósito y de la acción. Evaluación y dignificación son una misma cosa. ¡Qué interesante! Hay que educar entonces hombres y pueblos, de tal manera que las nuevas fuerzas materiales se conviertan en el instrumento eficaz y poderoso de los fines espirituales. Hay que educar hombres y pueblos, de tal manera que las nuevas fuerzas materiales, esas que siempre han hecho el cambio en la historia de la educación, esta vez también puedan convertirse en el instrumento, en instrumentos eficaces y poderosos de los fines espirituales que tiene una institución. Bien, esa es evaluación. ¿Para qué evalúo entonces? Está dicho a través de muchos ejemplos para qué evaluamos. Sin embargo, vamos a repetir aquí dos frases importantes de para qué evaluamos. Uno de ellos dice, ¿para qué? Para transformarse, para transformar nuestra acción pedagógica en una búsqueda de la comprensión y también en una búsqueda constante de abrir oportunidades. Hay que entender esto y eso nos recomienda la pedagogía adventista. Bien, estaremos el día jueves entonces en clases ya ampliando. Espero que ustedes le den una lectura a todo esto y estos son algunos aspectos que nos sirven de reflexión, nos impelen, nos empujan, nos lanzan a buscar algunas interrogantes o algunas explicaciones complementarias y para eso estamos acá. Bien, para que evalúe entonces ha sido la clase de esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor has permitido que desarrollemos esta clase. Corta, Señor, y hemos respondido a la pregunta ¿para qué evaluar? ¿Para qué voy a evaluar? Pues, Señor, es realmente grande para qué vamos a evaluar, porque queremos cumplir fiel y eficazmente el mensaje de la educación cristiana, el cometido que tú nos has dejado a través de ella, que es la redención, la salvación de las personas. Ayúdanos entonces en ese sentido a prepararnos mejor. En el nombre santo de Jesús. Amén.